Resulta que venir a pegarse una fiesta en Dubái es casi imposible a menos que usted sea una persona que no le echa agua al champú. ¿Es caro divertirse en Dubái o un mortal puede venir y pasarla bien? Pues resulta que nos encontramos dos escenarios. En Dubái es posible venir y pasear en lugares gratis y por supuesto ya para hacer otras actividades hay que pagar línea. Así que aquí les van los precios de las diferentes actividades que se pueden hacer en Dubái. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a revelar qué tan caro o qué tan barato puede ser Dubái si ustedes lo quieren saber, o incluso si ustedes están planeando venir a esta ciudad, cuánto les va a costar. Tienen que vender un riñón, tienen que vender un ojo o tal vez no. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, así que para arrancar, por supuesto, si ustedes van a venir a Dubái, ¿dónde se van a quedar? No van a dormir en la calle, ¿cómo se les ocurre? Entonces vamos a ver los precios de los hospedajes. Resulta que en Dubái la moneda oficial es el dirham de los Emiratos Árabes Unidos. Un billete que, como pueden ver, algo que me pasó cuando llegué, saco yo para pagar un billete de cero. ¿Cómo que de cero? ¿Cómo que no vale nada? ¿Ahora qué hago? Pensé yo en aquel momento, pero ya después le di vuelta y resulta que por el otro lado sí trae número. Estos son 5 dirhams. Por un lado viene en idioma árabe, como pueden ver, y por el otro lado viene en idioma inglés, que ustedes aquí con el inglés la verdad es que se arreglan perfecto. Todo el mundo habla inglés. La cuestión es que el dirham, al momento de grabar este video, $1 equivale a 3.6 dirhams aproximadamente. Pero resulta que no es necesario tener dirhams en efectivo, la verdad. En todo lo que llevo de estar en Dubái, creo que tal vez en un lugar, cuando estuve en el mercado del oro, me pidieron que pagara en efectivo y aún así tenían tarjeta. Simplemente me cobraron como un 3% más de comisión. Pero aquí en Dubái perfectamente ustedes pueden pagar con su tarjeta. Si es internacional, ustedes la pasan y sin problema. Ya ahí el tipo de cambio que les aplique su banco, ahí sí yo no sé, tengan cuidado. Ahora sí, ¿qué precio nos podemos encontrar en los hospedajes? Que esto depende meramente de dónde se quieren hospedar ustedes. Si quieren, se pueden hospedar en el Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, a $1,500 la noche más barata. Pueden ir al Atlantis, en la Palmera, en la isla artificial más grande del mundo aquí en Dubái, a $500 la noche. Pero también se pueden encontrar hoteles como por ejemplo este hotel en el que estoy en este momento. Es un hotel 4 estrellas, nos incluye piscina, nos incluye gimnasio. De hecho, que todo lo que les voy a contar en este video se los voy a dejar bien en detalle en la descripción, porque casi que hay un video completo de cada punto que vamos a ver, pero aquí van a encontrar todo resumido para que se hagan una idea o para que armen su presupuesto. Esta habitación, que es así como la ven, aire acondicionado, el hotel está completamente acondicionado, cama king, tenemos escritorio para trabajar, una refrigeradorcita, televisión, buen baño con tina, nos incluye piscina, nos incluye gimnasio y en general está tuanis. Aquí la zona está cerca del metro. Este hotel les puede costar desde $70 la noche para arriba. Yo lo conseguí más barato, pero creo que es porque estoy aquí en temporada baja, en la temporada más caliente. Yo lo conseguí casi a $50 la noche. Así que en un hotel 4 estrellas, tuanis pueden contar desde $70 hasta $120 la noche. Pueden hacer el presupuesto en ese rango, dependiendo de lo que ustedes anden buscando. Siguiente punto de vital importancia: la comida, el sustento, el bocado. Diría mi abuela. ¿Cuánto vale comer en Dubái? Es una de las cosas más caras realmente. Incluso en este viaje hay días que la comida me cuesta más que el hospedaje, pero ya estoy entrenado y les voy a pasar este conocimiento a todos ustedes, porque resulta que se puede comer en restaurantes normales. Cualquier restaurante normal les va a costar $15-20 un plato de comida normal, lo cual realmente es caro. Pero aquí les va el truco: hay varias opciones por las que ustedes pueden optar para que les salga más barato. Pueden ir a buscar un restaurante en el que coman los trabajadores, que por dicho unos amigos que conocí aquí en Dubái me recomendaron un restaurante donde los platos valen $5, $6, precios normales, precios humanos. U otra opción por la que pueden optar también es ir a buscar comida rápida. La comida rápida como KFC, como McDonald's, normalmente la hamburguesa o el pedazo de pollo con el fresco les va a costar aproximadamente unos $10, que es mejor que el costo de un restaurante normal. Así que nuevamente depende de su presupuesto. Si quieren pueden agregar más comida chatarra, les va a salir más barato, o pueden agregar más
platos buenos y les va a salir más caro. Ahora, prepárense para un dato que tiene a mi corazón llorando y probablemente muchos y muchas de ustedes me van a entender. Resulta que venir a pegarse una fiesta en Dubái es casi imposible a menos que usted sea una persona que no le echa agua al champú. ¿Saben cuánto vale una cerveza aquí en Dubái? Porque en esta ciudad el alcohol no está permitido, solo en ciertos lugares específicos. Entonces eso lo hace carísimo, es como algo que cuesta conseguir. Resulta que una Corona común y corriente aquí vale $14. Una Heineken, $14. Un vaso de sangría, una copa de sangría, $20. Hágame el favor. La fiesta mejor me la ahorro y me la pego allá en mi casa. Ahora, puede ser, no descarto que ustedes sean unas mentes maestras que estén pensando, yo ni voy a ir a un hotel, ni voy a comer en restaurante, ni comida chatarra, porque voy a rentar un Airbnb y voy a cocinarme yo. Pues resulta que si ustedes tenían eso pensado o si se les acaba de ocurrir la idea, vamos a ver cuánto valen algunos productos básicos en un supermercado de Dubái. Por ejemplo, nos encontramos que el atún, ese amigo fiel que nunca falla, vale de $2 a $3 dependiendo el tipo de atún que ustedes quieran. El cereal, el desayuno por defecto en cualquier lado del planeta, va desde los $6.50 hasta los $10-11. Un paquete con 6 tortas de carne, que qué publicidad, hasta me dan ganas de comprarlas. Este paquete vale $10. Un paquetillo de Doritos, $1. 7 tejas me han dicho ya en Costa Rica. Pringles sabor vinagre con sal. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez lo habían visto? Este tarrito de Pringles, $1. Los camarones están a $20 el kilo. Paquete de 30 huevos en Dubái, $6, 4.200 colones. $1 la coca de 500 mililitros. Y en general casi que $1 todas las bebidas sin importar la marca, incluso la Pepsi, que normalmente es más barata, también $1. Un litro de leche, $1.5 como un rojo. En Dubái es normal comprar agua de lujo en el supermercado. Hasta esto, usted puede comprar la famosa agua Evian a $2.50 el litro. ¿Alguien tiene una idea por qué es que esta agua es tan cara? Si se quisieran echar un café, lo que conocemos como un yodito, me estoy encontrando que no hay café ni colombiano, ni tico, ni nada de América. El café más barato que hay aquí es este café turco y vale $3 aproximadamente. Y ahora en el área de frutas y verduras nos encontramos a $1.50 el kilo de tomate, $2.50 el de papa, $3 el de zanahoria, $3.50 el de aguacate, 1.4 el de naranja, $3 el de banano. Creo que este banano sí viene como de aquellos lados de nosotros. Y a 7 centavos el kilo de esta sandía gigantesca, no sé cuántas veces más grande que mi cabeza. Y finalmente este cono en colaboración especial con Snickers, que obviamente teníamos que probar porque aquí somos unos cerdos, en $2. Ahora otro punto muy importante, ¿cuánto vale moverse por Dubái? Traigan presupuesto para siempre andar en taxi porque es estrictamente necesario. De hecho, qué curioso, esta es la primera vez que me pasa aquí en Dubái. El taxista ahorita va enojado conmigo porque vamos a hacer un recorrido corto. Pero eso no me había pasado, tengo que decir que todos los que me he topado son súper tuanis. Esta es la excepción. Pero a lo que íbamos, el transporte, ¿cuánto vale moverse por Dubái? ¿Tengo que rentar un carro o no hace falta? Pues yo les diría que realmente no hace falta. Ustedes con el metro y un taxi pueden llegar a cualquier parte. No sé si es normal, pero yo agarré un taxi para hacer un recorrido de 1 kilómetro. Normalmente sí lo hago caminando. Como les dije, el hotel está como a 600 metros, ya dando la vuelta en la calle por taxis como 1 kilómetro. Normalmente vengo caminando, pero es que el sol está en fuego. No les recomiendo que vengan con la idea de caminar en Dubái porque no es un lugar en el que es agradable caminar. Sinceramente es insoportable. Por ejemplo, este trayecto de 1 kilómetro me costó $3 más o menos. Entonces si ustedes vienen varios o vienen 2, se dividen el pago y les va a salir muchísimo más barato agarrar siempre el metro, y del metro para llegar a las principales atracciones tal vez hay 1 kilómetro, 2 kilómetros que los pueden hacer siempre en taxi. En metro ustedes pueden llegar a las principales atracciones de Dubái, al Burj Khalifa, al Dubai Frame, al Museo del Futuro,
Futuro, al Dubai Marina, etcétera, etcétera. Ay, qué bendición es entrar a la estación de metro. Ahora, ¿cuáles son los precios del metro? Si ustedes quieren ver todos los transportes públicos en Dubái, tenemos un video completo en el canal. Incluso si se quieren mover en taxis VIP, si usted quiere que a usted lo recoja un Tesla, también es posible, por supuesto, en Dubái. Pero normalmente si usted se va a mover en metro, los trayectos le pueden costar desde $1 hasta $3 máximo, es lo que a mí me han cobrado por un trayecto de 40 minutos, una hora. Es sumamente barato moverse en metro. Y ahora, muy importante, ¿cuánto valen las actividades en Dubái? ¿Cuánto valen las entradas a los parques, a las atracciones, a los edificios? ¿Es caro divertirse en Dubái o un mortal puede venir y pasarla bien? Pues resulta que nos encontramos dos escenarios. En Dubái es posible venir y pasear en lugares gratis. Realmente usted puede venir, por ejemplo, a un centro comercial como este que está hermoso. No lo había visitado. Este es el Dubai Marina Mall, si no me equivoco. Usted puede venir a los centros comerciales, puede ir al centro comercial más grande del mundo, que es el Dubai Mall. Puede ver el show de fuentes más grande del mundo completamente gratis, que es afuera del mall. Puede apreciar el Burj Khalifa, puede apreciar el Museo del Futuro, puede apreciar todas las estructuras que hay. Eso es gratis para usted caminar en los alrededores e incluso, por ejemplo, en las fuentes, que puede cruzar el puente arriba de las fuentes y todo. Eso es completamente gratis. Y por supuesto, ya para entrar y para hacer otras actividades hay que pagar Nini. Así que aquí les van los precios de las diferentes actividades que se pueden hacer en Dubái. Tenemos que subir al Burj Khalifa, al edificio más alto del planeta. Tiene precios desde los $40. Ese es el precio más barato. De ahí para arriba se pueden encontrar entradas de hasta $210 para ir hasta el piso más alto del edificio. Venir al Dubai Marina y apreciar todas estas vistas es completamente gratis, pero si ustedes quieren pueden contratar un tour en un super yate de estos que están por aquí, que vale aproximadamente, varía dependiendo de la agencia, pero vale como $70 por persona y es compartido con un montón de personas. Subir al Dubai Frame, que es el marco fotográfico más grande del mundo, vale $15. Entrar al Museo del Futuro, se dice que es el edificio más hermoso del planeta, vale $40. Saltar en paracaídas en Dubái, yo creo que en general saltar en paracaídas es una de las cosas más extremas que se pueden hacer en la vida. En cualquier parte del mundo puede que sea lo mismo, pero aquí en Dubái vale $700 el salto sobre la palmera. Ir a hacer un tour con un chofer profesional por las dunas del desierto, montar en camello y diferentes cosas que se hacen por allá son $60 en un tour compartido, y visitar uno de los mejores parques acuáticos del mundo, que es el mejor de Dubái, el Aqua Adventure en Atlantis, el hotel que está en la isla artificial más grande del mundo, la isla de la Palmera de Jumeirah. La entrada va como de $70-80 y usted le puede agregar otras cositas, que es como paño, locker y ciertas cosas que le van subiendo un montón el precio. Así que con todo lo que hemos visto hoy ya se pueden hacer una idea de qué tan caro o qué tan barato puede ser Dubái. Tengo que hacer una aclaración, tengo que agregar algo, y es que este país puede ser tan caro como usted quiera. Para abajo está duro bajarle, pero para arriba todo lo que usted quiera. Si usted quiere comer comida con oro, lo puede hacer. Si usted quiere rentar carros lujosos, lo puede hacer. Si quiere andar en un Lamborghini, lo puede hacer. Si quiere hospedarse en la mejor habitación del Burj Al Arab y pagar $28.000 por noche, también lo puede hacer. Así que si usted quiere venir modo jeque a botar billetes al aire, lo puede hacer sin problema en este lugar. Así que a mi parecer les puedo decir que no es una ciudad barata, pero sí puede salir muchísimo más barato de lo que se pensaría. Al menos yo tenía la idea que si usted no andaba forrado en oro no podía venir a pasear aquí, y la verdad es que sí se puede. Lo que sí sale carísimo, que no les puedo decir cuánto vale porque yo estaba moviéndome por aquí, no compré el vuelo desde allá, pero lo que sí sale caro es el boleto. Volar desde América hasta Dubái, a menos que consigan un buen ofertón, que tengan flexibilidad de venir cuando haya un buen ofertón, sí les puede salir un toquecito caro. Como les digo, desconozco, pero es la parte más cara de venir a Dubái, calculo yo. En general de venir a este lado del mundo. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios si creyeron que este país tenía estos precios, si les parecen caros, si les parecen baratos en general, qué les parece todo lo que vimos el día de hoy. Déjenlo por ahí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que se acaba de dar cuenta que Dubái no es tan caro como parecía.